RTP. Bien, ya está con nosotros de forma presencial. Le damos la bienvenida a la justamente columnista de Diario Expreso. Vamos a Beatriz Bencomo. Ella es columnista de Diario Expreso. Vamos a hablar de algunas cosas, sobre todo de un tema de análisis que ella sacó en su columna titulada El oficio de mirar, y es muy interesante porque cuando uno lo lee, uno ve la profundidad y la necesidad de sacar estos temas a la luz. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a este espacio que me da la oportunidad de venir a justamente hacer lo que me interesa, que es conversar en la mañana con un buen café al lado. Y sí le dieron el café. Sí, tengo el café en mi vaso de agua aquí para... Pero bueno, ya estoy sin aire porque los temas de hoy están calientes. Sí. ¿Qué es lo que suele pasar en estos espacios de conversación, que son espacios de pensamiento, espacios donde podemos poner en la mesa, sin tapujos, temas que nos interesan a todos? Y justamente el oficio de mirar, esa columna de Expreso de este lunes, trata de poner en la mesa esa enorme responsabilidad que tienen los columnistas, que tienen los radiodifusores, los comunicadores día a día, y que los convoca con periodicidad. O sea, no es que voy un día y lo hago un día o lo digo un día, no, es que cada semana o cada día tengo que sentarme frente a la opinión pública y dar la cara y firmar. Esa firma, esa voz personal, es una responsabilidad enorme y tiene consecuencias. O sea, cada cosa que decimos aquí tiene consecuencias. ¿El escrutinio público está costando hoy cada vez más? ¿El público? ¿El escrutinio público hoy está pesando cada vez más? Sí, pesa cada vez más. Hay mucho para contrastar, además. Hay tanta información, esta marejada de información permanente en la que hay que discriminar todo el tiempo desesperadamente qué sí, qué no. Ya, produce una angustia en las audiencias, en nosotros los comunicadores, que necesitamos desesperadamente cada día contrastar y depurar y estar muy seguros, y a partir de esa certidumbre comenzar a construir nuestra propia mirada, nuestra propia opinión. Yo creo que Guayaquil, Ecuador, tiene mucho que decir, tiene tanto que decir, pero dice poco. Y ese es un desafío para nosotros, los que estamos sentados aquí todos los días. Decimos poco todavía. Y hay circunstancias y contextos en los que eso se complica. Y justamente estaba viendo un caso en estos días, que los hemos visto todos, lo que está pasando en Costa Rica con la nueva ley que se aprobó ahorita en febrero, que destapa décadas de taponamiento, de persecución, de mirada enjuiciadora sobre los comunicadores y periodistas. Y eso es algo que finalmente el país liberó en la Asamblea Legislativa. ¿Ya? O sea, condonaron esa ley, desaparecieron esa ley, votaron 43 legisladores por unanimidad. Y es justamente un país en el que en este momento el presidente está enfrentado con los medios de comunicación y los descalifica permanentemente. Entonces, la comunicación hoy está muy descalificada, muy descolocada. Usted en uno de sus artículos, Beatriz, señalaba la opinología, un elemento de mucha gente que opina, pero no tiene conocimiento y simplemente genera una corriente. ¿Cómo calza lo uno con lo otro? Estamos diseminados permanentemente en una marea de información que es abrumadora. Todos tenemos además espacios, porque cada ser humano hoy en este planeta tiene un micrófono y tiene una página web y tiene redes sociales, y en esas redes sociales todos nos sentimos empoderados para opinar, y en ese opinar masivo ya se han perdido todos los filtros, todas las miradas que todavía conservan los medios de comunicación tradicionales. Y ahí me permito hacer un paréntesis, porque eso sí tiene este micrófono, tiene el periódico, ya no es un tema de soportes, es un tema de credibilidad, y los medios tradicionales han acumulado suficiente sabiduría y procesos y know-how y el saber cómo hacer las cosas para llegar a la opinión personal con suficiente filtro y cuidado y ética y propósito, porque esa es la escuela, es la academia, es lo que nos ha permitido consagrar la voz. Eso lo hizo el siglo XX. Y le agradezco infinitamente por haberlo hecho. Es algo que está descalificando el siglo XXI.
aparentemente, pero yo creo que es todo lo contrario, que es una plataforma de legitimación que tenemos que usar. Jorge. Usted mencionó que en Ecuador se piensa poco. Quizás ese arte se está perdiendo, o puede ser posible que estamos viviendo un contexto en donde esas voces que critican el pensamiento crítico, el debate, esa incluso incomodidad que podemos generar a través de nuestros artículos, a través de un micrófono, ¿usted cree que está un poco, no sé si en decadencia, pero al menos en riesgo actualmente? Yo creo que eso está en riesgo en todas partes, y en América Latina está en solfa permanentemente. Lo estamos viviendo. Ahora bien, no creo que se trate solamente de opinar. Yo creo que la mirada tiene que ir mucho más allá de una posición personal. Tiene que crear espacios comunes sobre los cuales podamos trabajar juntos. O sea, crear una posibilidad para la gente de apalancamiento. O sea, lo están escuchando en la radio, se lo están escuchando a ti, en tu voz, se lo están escuchando a Ramón, a Jorge. Esa es una oportunidad para decir, yo estoy empoderado, porque esta gente filtró, esta gente me da credibilidad, esta gente sabe lo que dice, ¿ya? Y cuando esta gente se lanza, ¿ya? Yo voy detrás, o sea, tengo la capacidad de apalancar mi voz y mi capacidad ciudadana de incidencia, porque tengo pensadores que están ahí delante y que saben lo que están diciendo. Cuando se habla desde la libertad de expresión, se la valora desde lo que los gobiernos permiten, y pocas veces se hace un análisis por dentro de los medios de comunicación. Está faltando esa responsabilidad de medir lo que dices, de censurar, de valorar lo que dices, pero casa adentro, no desde el gobierno hacia los medios o los comunicadores. Así es. Bueno, esa perspectiva, como dices, ¿no? Desde el gobierno hacia los medios, también está entrando en un desgaste profundo, esa controversia permanente. Efectivamente, pienso como tú, que tiene que comenzar por casa. Y los medios no son espacios prístinos. Por supuesto que no. Aquí todos nos equivocamos. Y desde luego con los medios hay intereses creados, y todos los que hablamos de medios permanentemente tenemos que enfrentar ese cuestionamiento, ese dedo frente a nosotros. Pero es que ustedes, los medios, pero es que las voces, pero es que los periodistas, ¿ya? Bueno, también se ha convertido en el status quo de la comunicación. Yo pienso que sí tiene que comenzar por casa, efectivamente. Eso es una rendición de cuentas que hay que hacer permanentemente, y las agendas editoriales tienen que auditarse, y tiene que haber defensores del pueblo, y tiene que haber voces que estén interviniendo para construir. ¿Ya? Estamos hablando de una conversación. ¿Cómo construyes conversación, Beatriz, en estos tiempos en los que no puede ser todo para todos? Si quieres hacer un programa positivo, eres la cara del poder de turno. Si quieres hacer un programa crítico, solamente sirves para diagnosticar. Pero si te retiras a un público en específico, en estos tiempos de burbujas digitales, puedes quedarte atrapado en ese pequeño espacio. Entonces, ¿cómo construir un diálogo que pueda ser realmente diverso? Mira, es como la vida misma. Yo cuando entré a esta cabina, entré como entro todos los días, donde quiera que voy, con los ojos abiertos. Pero ese entrar con los ojos abiertos me coloca en una necesidad personal de autorregulación permanentemente, de filtraje personal, de contención, de cuidar muy bien cómo expreso de la manera más asertiva lo que estoy pensando. Porque si yo me lanzo, que es otro tema que tenemos que revisar los comunicadores todos los días, desde el disparador, desde el cañonero, desde el que se va contra el mundo, tenga o no tenga la certeza, ¿ya? O sea, aún teniendo todo el beneficio de la verdad de mi lado, el construir un tono para comunicar y para hablarle a la gente, yo creo que estabiliza mucho el ambiente en el que comunicamos todos los días. Sí, efectivamente, todos los días vas a ser clasificado entre esta gente que dice mucho pero no dice nada y que las audiencias discriminan, ¿verdad? Y el
tirador, el shooters, que desde luego que hay que oírlo. Esa es una mirada que todo el mundo se te detiene en el día y dice, mira lo que dijo, oye, pero qué fuerte. Entonces, creo que estamos apalancando demasiado nuestros espacios en ese recurso y que tenemos que comenzar a educarnos a nosotros mismos y a la gente y asumir el riesgo de que nos desconecten de vez en cuando. Permítame ir un poco más a lo íntimo de su escritura, porque usted mira y escribe el ejercicio diario, decía usted. Cuando usted ha mirado todo, ¿cuáles son los puntos en los que hace inflexión, las líneas rojas que decide no cruzar? ¿Cómo examina el tema y el abordaje ya al momento de pasar de la mirada a la letra? Bueno, ese es un ejercicio muy personal. ¿El suyo cuál es? El mío en particular, sí contrasto. De vez en cuando le mando la columna a alguien en la que confío mucho, contrasto. Me aseguro, efectivamente. Mido cuándo quiero cruzar la línea y cuándo no. Sí, hago ese ejercicio consciente. ¿Y le gusta cruzar la línea? Me encanta, por supuesto, a todos nos encanta. A todos nos encanta, pero justamente lo que les estaba diciendo, necesito el ejercicio de autorregulación porque la profesión lo demanda, porque estamos todos demasiados también abocados y desbocados para ejercer justamente una mirada propia que es lúcida y que es necesaria. Adelante, Estrella. Me ha gustado mucho la parte en la que hemos y nos ponemos ahora en la postura de estamos siendo juzgados y tenemos que en algún momento aceptar que nos están desconectando. No todo el mundo puede coincidir con nuestra análisis, opinión o lo que estamos haciendo. Pero cuando la materia prima del día a día es justamente la opinión, está mal ubicarnos en alguna postura, está mal identificarnos o escribir únicamente conforme a lo que se piensa o nuestros valores. Bueno, ahí hay un tema de proporciones también y de agendas. Si tú, ¿desde dónde escribes? O sea, es tu mirada, es tu agenda en un contexto mayor. ¿Ya? O sea, estamos hablando de que todos hacemos agenda de país a través de nuestra mirada. Yo sí pienso que hay que decir todo hasta donde nuestra mirada alcance. Ahora bien, sintonizándome con lo que estuvimos conversando hace 2 minutos, 1 minuto, mi método, la forma de hacerlo también es, si no estoy absolutamente convencida de que puedo ser asertiva y cuidadosa y respetuosa de lo que estoy diciendo, pues guardo la columna. Entonces tengo un reservorio de columnas no publicadas, que creo que eso lo hacemos todos. No publicables. Todos de las impublicables, que las estoy guardando por consejo de una escritora y periodista notable, dominicana, una gran amiga, queridísima amiga, que me dijo un día que salté con una columna, pasó algo en el mundo, esto fue hace poco tiempo, y yo salté en la mañana, ella estaba justamente visitándome en Ecuador, desayunando conmigo en la mañana en mi casa, y yo salté en la mañana como un tigre, y bajé con mi teléfono y leí aquello que era pero un desbarre total. Y en ese momento apareció alguien en mi casa, mi familia, y me dijo, pero tú no vas a publicar eso. Yo le dije, no, ¿por qué? No, porque eso no lo puedes decir así de esa manera, mira que no sé cuánto. Bueno, ok, entonces mi querida amiga Emilia Pereira me miró a los ojos y me dijo, bebé, guárdala. Yo tengo un libro de columnas no publicadas, guárdala porque un día lo vas a poder decir y lo vas a poder hacer como tú quieras. O sea, hay una autocensura también. La hay, y también creo que hay que efectivamente te lleva a un momento de circunstancias, de acomodo a las circunstancias, y quizás eso es bueno. Eso es como una administración de la verdad. Entendiendo la verdad como una construcción, ¿no? Sí, sí. No sé si pregunto. Esa es una pregunta, un trick question. Me parece muy bien, es divertido. Sí, yo creo que se administra, efectivamente se administra. Ahora bien, tú puedes decidir, y eso yo lo decido todos los días, cuándo administro y cuándo no. Jorge. Y en ese punto, bajo ese contexto, ¿qué consejos le puede dar a alguien que está interesado en querer escribir? Como usted lo decía en su columna,
escribimos todo el tiempo, incluso cuando no lo estamos haciendo, que le atribuía una frase a Vargas Llosa originalmente, independientemente de quién es el padre de esa frase. ¿Qué consejos le puede dar a alguien que está interesado en escribir, que quizás lo quiere hacer como un hábito? Puede ser que en un momento lo tenga como meta personal, en una columna, en un blog. ¿Qué consejos le puede dar? Yo creo que la escritura es el ejercicio más neurológico más completo que existe, y todos los que estamos aquí de alguna manera defendemos esa posición. Poner en ideas, escribir, es exponerse a uno mismo a ser. O sea, yo cuando escribo me cosifico, estoy en la escritura, soy yo, es mi identidad. Yo creo que esa identidad todos tenemos que defenderla a través de la escritura o del arte o del pensamiento o de lo que haces cotidianamente, es una posición personal. Ahora bien, escribir requiere de una mirada abierta, de un ojo muy sensible. Eso le diría a quien necesita expresarse, que conecte el ojo con la mano, que abra muy, muy bien esa mirada y que lo ponga a disposición de los demás. Yo hace pocos días he tenido conversaciones muy simpáticas y personales en relación a esto de escribir, a por qué escribes, a por qué te expones. Y he estado hablando con columnistas y con personas amigas que me dicen, ay no, ya yo no paso por ese momento doloroso de tener que decidir qué escribo y qué no escribo, ya me aburrí de eso, ya me he colocado en un territorio neutral. Sí estamos en un territorio neutral, pues somos comunicadores desde luego, estamos mirando, equilibrando. Palabra simpática, porque a veces uno cree que equilibra, pero no termina haciéndolo. Ahora, ¿cómo saber cuándo nos ponemos egoístas dentro de la escritura, así como desde el habla? ¿Cuándo digo lo que quiero y cuándo, como esto es un ejercicio comunitario, cuándo debo hablar de lo que la gente necesita saber? Ay, ese es el gran desafío de todos los que toman un micrófono todos los días. Porque yo lo hago desde una columna de opinión, yo no tengo el problema que tienen ustedes. Ustedes sí necesitan agendas permanentes y estar frente a esos periódicos que veo aquí en la mesa, por todos lados. ¿Y a usted le gustaría estar en nuestra situación? Bueno, yo he estado durante mucho tiempo también. No, me refiero en la radiocomunicación. A mí me encanta la radio, y yo creo que ustedes son privilegiados. Sí. Porque esta mirada que no es mirada, mirada fisiológica me refiero, ¿no? Y que te permite estar en un espacio tan agradable, tan grato, donde no siento que tengo encima una torre que está llevando mi imagen permanentemente en directo a una audiencia mayoritaria. Entonces, eso creo que eso es un espacio de libertad. La escritura acota, limita, porque al final tienes que releer. A diferencia de quienes hacemos radio, a veces disparamos fuera inclusive de lo que queremos decir. O sea, puede haber ese paso. ¿Ah? Hay una diferencia. En la una puedes llamar al vecino y decirle, oye, mira, que te gustó lo que escribí, pero acá nos lanzamos y a veces sin paracaídas, ¿no? Y caemos en un espinal. Así es. Es un momento, la verdad es que aquí estamos muy relajados, en este lugar tan lindo, en esta cabina, con 5 o 6 personas aquí, tomándonos un café, estamos en casa. Sí. Y en casa las cosas se dicen, al calzón quitado, como se dice popularmente. Pero esa es la mística que tiene la radio, y es la mística que cada medio tiene, que tiene el impreso. En el impreso yo siento que hay un peso todavía sobre el firmar, sobre la escritura que se rubrica, que queda, que a veces no se siente aquí adentro porque esto es como aire que se lo lleva el viento. Entonces, pero eso es parte de su magia y eso es lo que lo hace muy especial. Gracias, Beatriz, por habernos acompañado esta mañana. Toca retirarme. Y dice, la migaja compartida, el cuento de hoy. Cada madrugada, Philippe abría la panadería antes que el sol en Amerang, un pequeño pueblo de Bavaria. Mientras amasaba, escuchaba un golpeteo suave en la ventana. Era un gorrión diminuto, cubierto de harina ajena, como que si también trabajara
de noche. Philippe comenzó a dejarle migajas tibias sobre la repisa. Con los días, el ave llegó más temprano y con ella llegaron vecinos silenciosos, una viuda, un niño descalzo y un barrendero cansado. Nadie pedía nada, solo esperaban el pan recién nacido y la mirada amable del panadero. Una mañana, Philippe no abrió. Entonces el gorrión picoteó la puerta hasta despertar al pueblo entero. Juntos entraron, lo hallaron enfermo y lo cuidaron. Desde entonces nadie volvió a sentirse solo frente al frío amanecer bávaro. Así que recuerden, amables radioescuchas, vean lo que le pasa al vecino. A veces hay hábitos que no nos damos cuenta que existen y que dan cuenta de que nosotros no somos parte de esa ciudad, de ese barrio o de esa sociedad. Un abrazo, mañana estaré nuevamente 5 para las 7. Mis compañeros continúan, Jorge, Astrid, María Fernanda y César. Gracias, Beatriz, por habernos acompañado. RTP